Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente, como todos los viernes, tenemos esta cita para continuar con la lectura de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y como sabemos, estamos ahorita con la glosa del cuarto paso. ¿Sí? Y también, o sea, para enviar un saludo a las personas que amablemente me mandan sus comentarios vía Messenger con relación a los videos y también a los escritos, o sea, que subo en mi página. Y eso me motiva a continuar y a seguir con esta con estas charlas o con esta participación de manera personal, con el único objetivo es que a alguien le puede servir, pues no sé, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Puesto que si hay algo que cuesta mucho trabajo comprender, incluso las personas que tienen un familiar ya con los síntomas ya declarados, con los síntomas ya de una persona enferma, es aceptar que es una enfermedad. Incluso en algunos escritos que me envían, todavía lo consideran como un vicio, o sea, que el alcohol es un vicio, que las drogas es un vicio, que usar pastillas para dormir o algo así es un vicio. Y sabemos que no, o sea, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que dictaminó en 1935 la enfermedad del alcoholismo como eso, como una enfermedad, que también presenta signos y síntomas. Y como tal, pues hay que tratarlos como una enfermedad. Pero hay mucha resistencia en el ámbito social con relación pues aceptar esta problemática como un problema de salud pública. Incluso algunas personas por el desconocimiento tratan de ocultar a su borrachito, tratan de esconder a la persona, a su familiar que bebe. Incluso muchos todavía los justifican en el trabajo. Algunas llaman y les dicen al patrón que no va a poder ir a trabajar porque está enfermo o porque tiene otra actividad, cuando en realidad muchas de esas veces están tirados en su sala, tirados en su cama o tirados en la sala o en algún lugar de la casa, y que bebieron y que les cuesta mucho trabajo el asumir la responsabilidad, y sin quererlo la familia se convierte en cómplices de una enfermedad. No en sí del alcohólico, porque el alcohólico es una persona inconsciente, no tiene el conocimiento pleno de lo que está sucediendo, no sabe que es presa de una obsesión, no sabe que su proceso de ingesta alcohólica lo va minando su voluntad y por lo tanto va a quedar cautivo a través de esa obsesión. No lo sabe. Entonces estos videos de alguna manera trastocan o hay personas que les ha servido, y para mí eso es lo más importante. Sí, lo más importante es que alguien les sirva y que pueda hacer uso de ellos, y que además no tan solo eso, sino que vaya, asista a los grupos, porque la solución y la clave está dentro de los grupos. Podemos pasar aquí horas desglosando los pasos, diciendo cómo es, pero si uno no se da cuenta a través de sí mismo, a través de la terapia de reflejo, a través de la comunicación con los demás compañeros, a través de la interacción, a través de la participación activa dentro de los servicios, dentro para conocer en esencia la estructura de Alcohólicos Anónimos, pues no funciona así. Necesariamente tiene que estar dentro del círculo y el triángulo que tiene un significado muy profundo para vencer la obsesión mental. Y como veníamos platicando, esto no es una enfermedad que se da de manera espontánea, sino que tiene su raíz en la primera infancia, parte de la conducta, parte de los sentimientos, parte de lo que la persona, la edad adulta representa, tiene su formación en la niñez principalmente, ¿no? Sí. Y esto
en la edad adulta pues repercute, trae muchos conflictos de índole emocional, trae serios resentimientos, mecanismos de defensas que se van desarrollando a través del tiempo le impiden relacionarse auténtica y genuinamente con los demás. Entonces, en ese marasmo de conflictos, en esas ideas recurrentes, o sea, de que no pertenece al rebaño humano, empieza a cometer ciertas equivocaciones, que el resultado puede ser la cárcel, puede ser que se meta en algún tipo de conflicto de índole legal, o puede ser la muerte inclusive, ¿sí? O el manicomio, que también el fray Bernardino Álvarez en aquel tiempo, cuando yo llegué, era donde recomendaban ir a los compañeros, ¿no? Que ya llegaban con serios trastornos de índole mental, con severos disturbios emocionales, y esto a su vez con trastornos de índole mental. Entonces, como verán, la enfermedad del alcoholismo no es algo que a muchos les gustaría tener, ¿no? A nadie le gustaría tener una enfermedad, pero hay algunas enfermedades en donde se le apapacha al enfermo, y en la enfermedad del alcoholismo es al contrario. O sea, termina contagiando y termina siendo una vergüenza incluso para la familia, ¿sí? Incluso algunos los desconocen ya después, cuando ya entran en la etapa crónica, los desconocen y terminan en la calle vagando, fugados, ya en unos delirios por la ingesta alcohólica y por los palimpsestos, o sea, ya, o sea, en una irrealidad totalmente, ¿no? Y muchas veces son personas que pues que socialmente estaban bien, familiarmente tenían una estabilidad, pero al hacer contacto con el alcohol empezaron a deteriorar todas esas facultades de la voluntad, y empezó una caída que no pudieron detener, y la calle y los baldíos y las pulcatas, los bares y los sitios de mala muerte, o los picaderos, o los lugares en donde se van a drogar, ¿sí? Porque ya no tan solo es el asunto del consumo del alcohol, sino que ya hay otros adherentes, otras adicciones más, que van todavía deteriorando aún más la conducta de la persona que padece esta enfermedad. Entonces, como verán, no es fácil, pero hay una solución, por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. Cada problema siempre tiene una solución, siempre. La diferencia radica en que la persona, para poder asimilar o para poder abrazar o entender esta solución, pues necesita adentrarse, necesita aceptar que necesita la ayuda, ¿sí? Y muchos no la aceptan. Muchos prefieren mejor utilizar otros métodos que al final les puede funcionar o no, es cuestionable, ¿no? Pero el que es alcohólico, el que ya perdió la facultad de la voluntad para resistir a las demandas del alcohol, muy difícilmente la puede lograr solo. Es como el adicto igual. El que fuma crack, por ejemplo, fuma piedra, es una adicción pues muy poderosa, que muy difícilmente la libran sola. Entonces, por eso tienen que haber ciertos lugares, ciertos sitios en donde pueden brincar el síndrome de la abstinencia, ¿sí? Fentanilo y todas las drogas que en este momento están en las calles son sumamente adictivas. De inmediato le arrancan el alma a los jóvenes y son capaces de todo, todo es todo, con tal de seguirse drogando. Y hay muchos grupos con características específicas que pueden ayudar a las personas con este problema. Los hay. Entonces, y uno de ellos es Alcohólicos Anónimos. Entonces vamos a entrar en materia con el sentido del cuarto paso. Recordemos que el cuarto paso no es otra cosa más que un inventario moral de nosotros mismos, del alcohólico, para poder entender y para poder conocer cuáles son las deformaciones emocionales que lo llevan
a ser como es, a que piense como piensa, a darse cuenta de su incapacidad que muchas tiene para poderse relacionar auténtica y genuinamente con los demás seres humanos. Siempre llevando una careta, una máscara, siempre ocultando sus sentimientos, siempre enarbolando otras cosas de lo que no es él, para poder justificar su manera de ser, pensar y de actuar. Y para esto pudiera hablar o pudiera decir una sociedad como la nuestra, donde la violencia sigue creciendo, al menos aquí en Cancún, donde la violencia está a la orden del día, y uno del aditivo principal pues es el alcohol y las drogas, al menos en este polo turístico. Uno pudiera decir que uno vive en el paraíso, y sí, biológicamente todo genera vida, todo se respira vida, hay vegetación, tenemos un mar precioso, arenas hermosas, playas y cenotes fabulosos, pero también está la otra parte, la parte humana, la parte depredadora, la parte que le cuesta mucho trabajo el poderse divertir y el poder disfrutar de manera genuina todo este paraíso. ¿Por qué? Porque está presa del alcohol, está presa de las drogas, está presa del juego, está presa de las dependencias y le impide verdaderamente ser libre. Entonces la esclavitud dentro del paraíso existe, la violencia dentro del paraíso existe, el conflicto de índole social dentro del paraíso existe. No lo digo yo, lo dicen los hechos. Entonces, ¿cómo podemos participar o cómo podemos, al menos los que estamos en los grupos y tenemos un poco más de conciencia con relación a la enfermedad, contribuir para, no para sanar o no para, de manera egocéntrica, salvar? No, ese no es el término, sino cómo podemos contribuir para disminuir, aunque sea en un poco, en una familia, los estragos que hace el alcohol y las drogas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, desde mi trinchera, pues lo hago de esta manera. Desde mi página ahí plasmo algunas experiencias y también algunas anécdotas y también algunas recomendaciones muy vedadas, muy sutiles de las experiencias, y eso pues es mi manera de cómo puedo abonar a la paz social, y uno de ellos es ese precisamente. Entonces, para poder conocer toda esa enfermedad, porque si está enfermo el núcleo social que es la familia, la base primigenia, el principio básico de toda sociedad es la familia. Si tenemos en una familia focos de infección con relación a drogas, alcohol, por lógica hay violencia, y si hay violencia se refleja hacia el exterior. Entonces no podemos ser ajenos a esto que nosotros estamos viviendo, al menos en Cancún en este momento, ¿sí? Y lo que podemos hacer es esto, concientizar y despertar a las personas que pudiesen tener un tipo de problemas, invitarlos a que asistan a los grupos. Pero nada viene de la nada ni va hacia la nada, todo tiene una raíz, y esa raíz de la enfermedad, al menos en el asunto emocional, viene desde la primera infancia. ¿Quién te educó? ¿Cómo te educó? ¿Quiénes fueron las personas que hubo a tu alrededor? ¿Quién te enseñó el concepto de valores? ¿Quién te enseñó a orar? ¿Quiénes fueron tus primeros maestros con relación a tu acercamiento con el poder superior, con Dios? Provienes de una familia bien integrada, provienes de una familia dañada,
¿Provienes de una familia funcional o provienes de una familia disfuncional? Esas son las preguntas. Y como vamos a ver ahorita, o sea, resentimientos. Estás resentido con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tu primo, con tu tía, con tu novia, con lo que las personas con las que hayas cohabitado o convivido, porque el resentimiento es el veneno ideal para generar la violencia. O sea, de ahí se desprende la violencia. ¿Sí? Entonces vamos a darle lectura para ir entrando en materia. Entonces nos quedamos en que creíamos que las circunstancias nos impulsaban a beber, o sea, las circunstancias ajenas, y que no éramos nosotros, sino eran todos los demás los que eran responsables de que nosotros bebiéramos. Dice, y cuando habíamos intentado corregir estas circunstancias, al ver que no podíamos hacerlo a nuestra plena satisfacción, empezamos a beber de forma desenfrenada y nos convertimos en alcohólicos. Nunca se nos ocurrió pensar que nosotros éramos quienes teníamos que cambiar para ajustarnos a las circunstancias, fueran cuales fueran. O sea, querer cambiar las circunstancias externas para uno estar bien es locura. O sea, no se puede cambiar las circunstancias. Se necesita primero cambiar las circunstancias internas, personales, para poderse adaptar a las circunstancias externas, lo que les venía platicando. Si hay un poquito de conciencia y un mucho de conciencia dentro de los grupos y los compañeros, es por eso que nos atrevemos a participar en el ámbito social. ¿Sí? Entonces cambiaron nuestras circunstancias de manera personal internas y entonces podemos incidir en el aspecto social, porque tenemos la experiencia, no la sabiduría, ni la sapiencia, ni nada de eso. El alcohol nos demostró, y en nuestra propia experiencia podemos decirles a aquella persona que bebe, sin temor a equivocarnos, sin temor a engañarlos, de que cambiamos nuestras circunstancias y podemos hoy adaptarnos a las circunstancias externas cual fuere. No importa cuál sea, no importa, nos adaptamos. Dice, pero AA poco a poco, dice, pero en A podemos poco a poco llegar a darnos cuenta de que teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos. ¿Sí? O sea, teníamos que hacer algo con relación a nuestros resentimientos vengativos. O sea, cuando las circunstancias no se ajustaban al deseo de la persona enferma, lo que provocaban son resentimientos. ¿Y qué es un resentimiento? Un resentimiento es un sentimiento vuelto a sentir de manera deformada. El prefijo re es volver a sentir, un resentimiento. Un sentimiento vuelto a sentir. Un ejemplo. Cuando era niño, y si a esto le agregamos que era débil, o que era y que además tenía otros hermanos, y que por lo regular su conducta no era la correcta, la mamá lo regaña, dice, pórtate bien. ¿Sí? Siente el impacto el niño, ¿sí? y se enoja, o sea, ¿por qué me regañas a mí si todos mis hermanos, o sea, son iguales? Pasa el tiempo y esa mamá, al ver la conducta del mismo niño, le da una nalgada. Entonces el sentimiento que estaba primero, o sea, de que ¿por qué me regañas a mí?, se refuerza con una nalgada. Conforme va pasando el tiempo, esa misma persona dice, mi mamá me regañó, mi mamá me pegó porque no me quiere, además me echó de la casa, además me odia, todo el mundo me odia. Entonces ya no vemos el asunto de la conducta de índole personal, sino lo que nos hicieron o lo que me hicieron, y parte el sentimiento de ahí. Entonces cuando llega la persona, mamá, papá, estoy poniendo un ejemplo sencillo porque de ahí parte.
sea, muchas veces el hijo ve a sus padres no como son, sino como él los quisiera ver o interpretar. Y se enoja porque no son lo que él cree que debieran ser o lo correcto que él pudiese interpretar. Entonces, como no son, sino que son entes ajenos a su voluntad y a sus sentimientos, la conducta de ellos les molesta y va creciendo con ese resentimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces cuando estábamos bebiendo, algunos compañeros, algunas personas, donde estuviéramos, la clásica persona que primero empieza a llorar de un sentimiento de que porque no lo quisieron, que porque fue abandonado, que porque era el patito feo, o porque le hacía bullying en la escuela, o porque fue maltratado, física, emocional, sexual, en todos los sentidos. Conforme va pasando el tiempo, esos sentimientos que se van anidando ahí, no es empático con los demás, no es comprensivo con los sentimientos ajenos. Al contrario, lo que hay es un profundo odio, un profundo resentimiento de manera negativa. Y cada vez, incluso no necesita estar la persona cerca para generar ese rechazo o ese sentido de querer despedazarlos o querer golpearlo o querer desaparecerlo del mundo, porque lo hacen responsable de lo que él siente. O sea, esos resentimientos tan profundos, tan añejos, tan recalcitrantes, tan violentos, ¿qué es lo que genera? Cuando uno va caminando por la calle o va en su carro y alguien le toca el claxon, ¿sí?, de inmediato saca la ira, de inmediato saca el enojo, de inmediato saca el resentimiento, es decir, esta sociedad de fulana de tal, o sea, es que el mundo está podrido, y todo ese resentimiento social aflora y llega al grado de la violencia. Llega de la ira, se apodera de él y empieza a golpear. ¿Tiene que salir ese resentimiento? Sí. ¿Se tiene que ponerle nombre a las personas que lo dañaron? Sí. ¿Se tiene que explicar los hechos de cómo fue, dónde fue, a qué horas fue, quiénes lo hicieron? También. Para eso es la escritura y es muy doloroso, pero es la única forma de sanar. ¿Sí? Entonces, teníamos que hacer algo respecto a nuestros resentimientos vengativos. Principalmente muchas veces buscar la venganza, y me las vas a pagar y vas a ver cuando sea grande, o vas a ver cuando pueda yo desquitarme y te vas a acordar de mí y yo vas a ver quién soy yo, y empieza una película ahí generarse en la mente, y uno a veces hasta lo disfruta ese poder, ese placer deformado y morboso que significa hacerle daño a alguien, pero está en la mente. Dice, nuestra autoconmiseración, la autoconmiseración es la lástima de uno mismo. Está el resentido, el que odia y no permite, ampuloso, pueril, o sea, que lo tocan y gritan y no está contento con nada, ni con la vida, ni con Dios, ni con él, ni con nada. Pero está el otro, el autoconmiserado, el que siente lástima de sí mismo, el que inspira lástima, el que anda llorando y pone su rostro, su cara a las personas, y es que nadie me quiere y todo el mundo me desprecia, y hasta salen unas lágrimas, y esa actitud tan pusilánime, tan falto de carácter, de valor para aceptar las cosas que no puede cambiar. Llega el momento en que las personas dicen, sí, o sea, está bien, pero pues necesitas hacer algo por tu vida. No puedo estarte acariciando, ni puedo estarte resolviendo toda tu miserable existencia. O sea, camina, avanza. Y eso es muy dado muchas veces para poder controlar y manipular a aquellos a los que creemos son responsables de lo que sentimos. Es decir, con la mamá.
con la que se está resentida. Es que cuando yo estaba chiquito, Santa Claus no me trajo el juguete que yo quería, y por eso hoy cuando voy a las tiendas y veo el patito de hule que yo deseaba, y eso me crea un sentimiento de pobrecito de mí. Autoconmiseración, lástima de sí mismo. Eso de ninguna manera es saludable. Eso de ninguna manera trae ninguna recuperación, y tampoco trae ningún avance. Es regodeo, regodearse en la miseria humana de lo que fue. Es que todo el mundo me hacía bullying. Oye, pero ya tienes 30, 40 años, mi güey. O sea, no puede ser posible de que todavía no hayas aprendido a defenderte, o todavía no hayas podido hacer un inventario, un análisis del por qué te hacían bullying, o por qué permitías que te hacían bullying. Porque es más fácil el sentirte lastimado, Anito el huerfanito, o Anita la huerfanita, de que todo el mundo lo maltrata. Más fácil para poder manipular. ¿Sí? Dice, y nuestra autoconmiseración y nuestro poco merecido orgullo. Dice, teníamos que reconocer que cada vez que nos las dábamos de personajes, la gente se volvía en contra nuestra. Teníamos que reconocer que cuando albergábamos rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, en realidad nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira. Es decir, ¿sí?, cuando nosotros esgrimíamos o albergábamos los rencores y planeábamos vengarnos por tales derrotas, o sea, siempre el alcohólico tiene una rara habilidad de culpar a todo mundo. Todo mundo es todo mundo. O sea, desde su mamá, desde su papá, o sus hermanos, la sociedad, Dios. Después se casa, le echa la culpa a su esposa, a sus hijos, al presidente, a todo mundo. Todo mundo. Todo mundo tiene la culpa menos él. ¿Sí? Y así hay algunas personas que no necesitan beber alcohol, andan culpando a todo el mundo. ¿Y saben cómo viven? Viven solas, frustradas, amargadas, resentidas, encerradas en su mundo, pensando que solamente con el hecho de pensar en un mundo positivo, un mundo morado, un mundo rosa, un mundo en donde no exista la violencia, se va a erradicar. La violencia necesariamente tiene que empezar por erradicar la violencia hacia sí mismo. Y pensar que se tiene el poder, nada más por el simple hecho de pensarlo, eso de ninguna manera es avance. Tiene que ponerse a trabajar en el campo de los hechos. Y el campo de los hechos, primeramente tú, después tú y al último tú. Lo dice la literatura. Dice, entonces cuando tratábamos de esgrimir esa venganza en contra de otros, dice, nos estábamos dando golpes a nosotros mismos con el garrote de la ira. Golpes que habíamos querido asestar a otros. Nos dimos cuenta de que si nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestros trastornos. Apaciguar quiere decir tranquilizarse. No fueron ellos, no fue tu mamá, no fue tu papá, no fue tu mayate, no fue nadie de ellos, no fueron ellos. No tienen ese poder sobre de ti. Eres tú, a ti mismo, que violentas, o sea, tu integridad, tu mente, tu fuero interno, y justificas todos estos actos, te vulneras a ti mismo. Entonces cualquier persona puede llegar y sacarte de quicio. ¿Qué quiere decir?
que vas por la calle nada más te hacen bu y de inmediato, ampuloso, eso quiere decir que nada más te tocan y de inmediato gritas. ¿Por qué me gritas? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Resuelve primero tus asuntos, después me dices quién soy yo. O sea, pueriles, resentidos, frustrados, autoengañados. Entonces, hacer un alto y decir, no son las personas, mi bueno, no son los demás. ¿Qué traes en tu haber? ¿Qué traes en tu costal? ¿Qué traes? ¿Quién te lastimó? ¿Quién lastimó allá a ese niñito, a tu niño interior? ¿Quién lo lastimó? No fui yo no estuve. ¿Quién lo hizo? No puedes culpar a los demás de lo que tú sientes. Es absurdo pensar que toda la humanidad tiene la culpa de lo que a ti te sucede. Es absurdo pensar eso. Entonces, ¿quién va a sanar? La humanidad, ¿no? La humanidad continúa su ciclo normal, natural, muchas veces de autodestrucción y de degeneración. Eso no te corresponde a ti. Lo que sí te corresponde a ti es autoanalizarte, una introspección, un inventario moral de ti mismo para poder conocer las deformaciones emocionales y poderlas corregir. Si no, es regodearse en el mismo lodazal de la conmiseración, del orgullo malentendido, de la justificación, pensando en que eres un personaje que todo mundo quisiera estar a tu lado y que sin ti la humanidad no vive y que sin tus conceptos rebuscados intelectuales no puedes iluminar el mundo. Pues eso es locura, locura pura. Dice, nos dimos cuenta que si no nos sentíamos gravemente alterados, lo primero que teníamos que hacer era apaciguarnos, sin importarnos la persona o las circunstancias que nosotros creyéramos responsables de nuestro trastorno. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Los defectos en las personas es fácil interpretarlos, de inmediato, o sea, y como son falibles, todos los seres humanos son falibles, es de inmediato uno identifica el defecto y hasta le pone qué instinto y cuál es su peor defecto y cuáles son sus fallas y además hasta la solución. Pero cuando se trata de uno, cuando le dicen, mira, yo no solamente soy un reflejo de lo que tú eres, o sea, yo soy igual que tú, todo lo que tú dices en mí es lo mismo que tú tienes. Ah, no, yo no, porque yo soy intelectual, porque yo sí estudié, porque yo sí tengo dinero, porque yo no llegué a estar tirado en las calles, porque yo ayudo a la humanidad, ¿no? Ayúdate tú. Y si te ayudas tú, la sociedad y la humanidad, de manera de la propia inercia, va a poder hacer lo que le corresponde. Pero si tú, en vez de ayudar, juzgas, el resultado va a ser que vas a ser juzgado siempre. Dice, ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque al hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Ellos son los culpables. Dice, para poder empezar a hacer esto, nos hacía falta mucha buena voluntad. Recordemos que buena voluntad es mucho gozo y perseverancia. Gozo y perseverancia es lo que se requiere. Dice, pero una vez salvado los 2 o 3 primeros obstáculos, el camino nos parecía cada vez más fácil de seguir, porque habíamos empezado a sabernos en justa medida o en retrospectiva. En justa medida, soy. Es decir, habíamos adquirido humildad. Habíamos adquirido más humildad. Cuando uno empieza verdaderamente a ver sus fallas, sus faltas,
es cuando uno empieza a ser empático con los demás, empieza a entender incluso el flujo de las emociones y el flujo de la vida y los designios incluso muchas veces que Dios tiene para con uno y para con nosotros. Dice, claro que está que la personalidad depresiva y las personas agresivas y orgullosas son extremos de la gama de personalidades humanas y son tipos que abundan tanto dentro de AA como en el mundo exterior. Muchas veces estas personalidades se presentan de forma tan definida como en los ejemplos que hemos dado. Pero con la misma frecuencia se encuentran algunas que casi pueden clasificarse en ambas categorías. Los seres humanos nunca son totalmente idénticos. Así que cada uno de nosotros, al hacer nuestro inventario, tendremos que determinar cuáles son nuestros propios defectos de carácter. Cuando encuentre los zapatos a su medida, debe ponérselos y andar con la seguridad de que por fin está en el buen camino. Zapatos a su medida quiere decir conocer verdaderamente cuáles son sus deformaciones emocionales, mis deformaciones emocionales, las deformaciones emocionales de cada uno. Esos son los zapatos de a su medida, porque no todos padecen los mismos instintos descoyuntados, ni tampoco todos tienen el mismo defecto. O sea, no todos tienen el mismo defecto que se haya enquistado o que dé de la personalidad neurótica que tienen algunos, ¿no? Algunos puede ser la ira, otros puede ser la avaricia, un efecto más de recalcitrante, otro puede ser la lujuria, otro puede ser el orgullo, la soberbia desmedida, otro puede ser la pereza. Entonces, o sea, cada uno tiene que entender, comprender su condición, posición y situación con relación a sus defectos de carácter. Y eso solamente a través de escribir la radiografía de su alma, que es, ¿sabes? Que en el cuarto paso es el escáner de tu alma, es el cuarto paso. A través de la escritura es como podemos corregir. Entonces, como verán, un trabajo arduo, pesado, con ciertas, pues muchas veces ciertas lágrimas, porque no es fácil contemplar esta perversa enfermedad, pero que es necesario, lo es. Entonces, pues un trabajo que tenemos por delante, y los que logramos hacerlo nos damos cuenta de que son simples espantajos. O sea, no hay mejor antídoto, mejor forma que enfrentarse a su pasado, es cuando uno está agarrado del poder superior y todo lo que venga es bendición. Entonces, pues agradezco nuevamente el que se tomen el tiempo de ver estos videos hasta el final, y que si hay una persona que presenta ciertos síntomas, que los hay en la sociedad, todos tenemos un hermano, un amigo, un familiar, o sea, que presenta ciertos síntomas que no encajan en el ámbito social, díganles que están los grupos de autoayuda y que ahí van a poder entender parte de su problemática. Y si lo hacemos así, podemos generar una sinergia social en las cuales uno a uno vamos empezando a tomar la responsabilidad que nos toca y crear un mundo mejor, un mundo donde la paz y la tranquilidad sea lo que podamos disfrutar en lo que nos resta de vida a muchos. Idealistas, dicen algunos. Los idealistas son los que han tratado de transformar al mundo, los que tienen una certeza sobre lo que es la vida, pues también tendríamos que poner a prueba qué tan cierto es. Entonces,
personas que escuchan estos videos y que los ven, les agradezco mucho, sinceramente. Y hay que invitar a las personas que presentan estos síntomas a un grupo de AA. A mis compañeros, que no se les olvide la importancia que tiene el cuarto paso. Y los que no lo han hecho, por favor, empiecen a buscar a un padrino, o vayan a las haciendas, o háganlo, no sé, o sea, solo es un poco complicado, por eso necesitan ayuda. Aquí lo mencionan, necesitan ayuda. Háganlo y se van a sentir bien. Van a empezar a experimentar que verdaderamente es un despertar espiritual, un nuevo estado de conciencia. Entonces, pues muchas gracias y les deseo a mis compañeros de AA felices 24 horas, solo por hoy. Dios nos bendiga a todos. Gracias, buenas noches.